Supongo que no sé por dónde empezar. El comienzo sería el lugar obvio, pero no sé qué fue primero. Los murmullos, las sombras, objetos que se mueven solos, lo electrónico activándose sin razón aparente. ¿O fue la primera vez que lo vi? Esas cuencas sin alma en lugar de ojos y esa cara sin expresión, blanca como el papel. Estoy segura de que ir directamente a la frase "hay un monstruo en mi armario" sería un poco cliché. Siempre supe que estaba allí, antes de que se me mostrara. La primera vez que lo supe, realmente lo supe, fue en la víspera de Navidad del 2010. Estaba con mi exnovio en ese momento. Me había llevado temprano a casa después de cenar en casa de unos amigos porque me encontraba mal. Naturalmente, me fui directamente a la cama y él se quedó despierto, jugando sus videojuegos. No recuerdo cuándo me quedé dormida, o cuánto tiempo antes de despertarme. Todo lo que recuerdo es cómo me desperté. Mi recuerdo de despertar es muy claro, incluso ahora. Mientras recuperaba la conciencia recuerdo un frío antinatural en la habitación. Sí, me doy cuenta de que era diciembre, pero en Arizona nunca hace tanto frío. Recuerdo sentir manos heladas rozar mis brazos antes de que el edredón de mi cama me cubriera. No había abierto los ojos hasta ese momento, y me pareció ver a mi exnovio parado al borde de mi cama. Mi visión todavía era borrosa, así que dije su nombre con un bostezo, mientras parpadeaba para despejar el sueño de mis ojos. En una fracción de segundo, la sombra que creí ver desapareció. Estaba lista para olvidar todo el asunto y volver a dormir, así que me volteé de lado, ahora mirando hacia el lado opuesto de mi habitación. Si ya hubiera cerrado los ojos, no me habría dado cuenta de la cara que compartía mi almohada. Estaba tan cerca de mí. El rostro blanco pálido y casi resplandeciente con cuencas vacías de color negro carbón en vez de ojos, que mi nariz casi tocó. Con un tirón hacia atrás casi me arrojé por el borde de la cama. Habría gritado si la cena no se me hubiera salido en ese instante. De todos modos, mi ex irrumpió en mi habitación momentos después para verme vomitar sobre mí y sobre mi cama. No hace falta decir que estaba bastante enojado conmigo, ya que se iba a quedar en casa de mi madre durante las vacaciones y tenía que dormir en esa misma cama conmigo. No sabía cómo explicar lo que acababa de pasar o lo que había visto, así que me quedé callada. No hubo más rastro de esa espantosa cara en mi habitación esa noche. Yo tampoco vi nada por un tiempo después de eso, ni siquiera las sombras o los movimientos sutiles en el rabillo de mis ojos. Debió haber sido en primavera la próxima vez que apareció. Fue un día después de la escuela secundaria y mi ex y yo estábamos discutiendo algo sobre lo que no puedo recordar. La única razón por la que recuerdo la pelea fue porque era la primera vez que me golpeó. Es gracioso que no recuerdo el contexto exacto, pero recuerdo encerrarme en el baño y llorar en la oscuridad. También recuerdo un golpeteo agudo y distintivo. Pensando que era mi ex tratando de disculparse, le grité que se fuera. No obtuve una respuesta, solo más golpeteos a intervalos, como una uña afilada en la delgada madera de la puerta del baño. Pude ver la sombra de alguien parado al otro lado, rompiendo la única luz que entraba al baño por debajo de la puerta. Llamé su nombre, ya no estaba enojada, ya no lloraba. Ahora me sentía mal, casi enferma y muy nerviosa. Cuando el ruido se detuvo, miré la sombra debajo de la puerta, observándola quedarse quieta. Sintiendo ansiedad, lentamente me recosté en el suelo. Me moví para mirar debajo de la puerta, esperando ver la punta de las botas de mi exnovio. En cambio, me encontré con una órbita ocular grande e imposiblemente profunda y una cara lisa, blanca y sin rasgos. La misma cara que vi en Navidad, solo mirándome con ojos fantasmales. Esta vez pude gritar, y grité tan fuerte como pude. El nombre de mi exnovio salió volando de mi garganta con una estridencia comparable solo a las uñas en una pizarra. El baño instantáneamente comenzó a temblar con fuertes golpes en lugar del silencioso golpeteo de antes. Tenía miedo de que se rompieran las bisagras de la puerta, así que me metí entre el lavabo y el inodoro con las manos sobre los oídos y los ojos bien cerrados. Se sintió como una eternidad antes de que mi exnovio finalmente viniera a buscarme. Esta vez no pude ocultar lo que pasó. ¿Cómo explicas gritar a todo pulmón sin razón? Así que le dije. Incluso le hablé de lo que pasó en Navidad. Me sorprendí cuando me creyó, sin hacer preguntas, y me sorprendió aún más cuando pareció reconocer mi descripción de ese horrible rostro.
Su hermana menor, que tenía mi edad, aparentemente se despertaba viendo una cara blanca flotando debajo de sus sábanas, usando sus sábanas como una capa. También me dijo que su difunta madre era superdotada, como él lo llamaba, y se lo pasó a ellos. Creía que podría haberlo seguido hasta mi casa. Así que tenía que agradecerle a mi ex por esa cosa. Y luego me dio lo que pensé que era un buen consejo psicópata en ese momento. Háblale. Quería que le hablara a esa cosa, esa cara horrible. Pasó casi una semana antes de que lo volviera a ver. Era un día de escuela y había llegado tarde a casa de mi trabajo en un restaurante. Todo lo que quería hacer era quitarme los zapatos y dormirme. En el momento en que me acosté, mis ojos fueron atraídos como imanes. Estaba flotando en la esquina superior de mi armario abierto, la cara casi brillaba para distinguirse de la oscuridad de mi habitación. Estaba congelada por el miedo, agarrando las sábanas de mi cama con fuerza contra mi pecho mientras mis ojos muy abiertos miraban directamente a los pozos cavernosos de la espantosa cara. No sabía qué hacer. De ninguna manera iba a tratar de hablar con esta cosa, así que todo lo que pude hacer fue mirar hacia atrás, asustada y medio escondida debajo de las sábanas de mi cama. Después de una eternidad y media, la cara se desvaneció cuando volvió a hundirse en mi armario y ya no la veía. El día siguiente en la escuela fue uno de los peores que he tenido. Me sentí incluso peor de lo que aparentaba, parecía muerta. No podía concentrarme en mis clases. Cuando terminó mi última clase, me sorprendió que hubiera superado el día. Recuerdo que en el momento en que salí de mi salón de clases, mi teléfono estaba en mi oído, llamando a mi exnovio. Quería que me recogiera para no tener que caminar a casa. No quería volver ahí. Sin embargo, él estaba drogándose con sus amigos, a quienes no les caía bien por considerarme una llorona, y lo convencieron de que no viniera a buscarme. Traté de convencerlo a mi favor, pero aún así se negó, incluso después de que le conté lo que pasó anoche. Simplemente me dijo lo mismo de antes y dijo, háblale. Pregúntale lo que quiere. Me dijo que tuviera una maldita conversación con la cosa en mi armario. Sin embargo, ese fue todo el consejo que tuve. No pensé en preguntar o confiar en decirle a nadie más. Pedir ayuda estaba fuera de discusión. Esa noche, cuando finalmente reuní el coraje para irme a la cama, me sentí aliviada de estar aparentemente sola en la habitación. Tampoco me atreví a cerrar la puerta de mi armario. No estoy segura si en realidad me quedé dormida o si solo parpadeé, pero no pude apartar los ojos de mi armario abierto en toda la noche. Apareció con un breve cierre de mis ojos. En un instante estaba completamente despierta y muy asustada. Cruzando nuestras miradas mientras mis ojos se perdían en sus pozos sin alma, hice lo único que sabía hacer. Hola, chillé débilmente, con la mitad de mi cara cubierta por mis mantas. Durante los siguientes aterradores momentos tuve miedo de que la cara me respondiera. La respuesta, afortunadamente, nunca llegó, y la habitación permaneció en silencio salvo por mi respiración acelerada. La pregunta que tenía para él salió un poco más fuerte, ¿qué quieres? No tuve una respuesta. La cara no se quedaría mucho tiempo y no haría nada más que mirarme. No quiero decir que en realidad me acostumbré a ver la cara, pero dejó de sobresaltarme. Incluso llegué al punto de decirle buenas noches antes de darle la espalda a mi armario para poder quedarme dormida. En ese entonces, nunca aparecía fuera del armario y solo aparecía por la noche mientras me estaba quedando dormida. Hasta el día de hoy no estoy segura de si la cara tenía un cuerpo. Tendría que haber tenido manos como mínimo, y lo digo por lo que le haría a mi ex. La primera vez que alguien además de mí lo notó fue cuando mi ex pasó la noche conmigo. Como de costumbre, apareció en mi armario cuando nos estábamos quedando dormidos. Él lo notó primero y, naturalmente, reaccionó como yo esperaba. Se sentó muy erguido mientras me agarraba y me preguntaba qué diablos había en mi armario. Eventualmente recordó la cara cuando se lo recordé, y luego le dije que simplemente se diera la vuelta y lo ignorara, como lo había estado haciendo durante los últimos 2 meses. No, tienes que decirle que se vaya, recuerdo que me dijo. Le devolví la mirada en la oscuridad de mi habitación, sintiéndome sorprendida por él y sus palabras. Esta cara nunca hizo otra cosa que mirar fijamente. Sin embargo, en lugar de discutir, me volví al armario. Ya se había ido antes de que pudiera pedirle que nos dejara en paz. Señalé el hecho, sonando realmente enfadada cuando dije que había asustado a la cara.
Lo dejé así y me di la vuelta, abrazando mis almohadas y sintiéndome a punto de desmayarme. Mi ex, sin embargo, se levantó de la cama y cerró de golpe la puerta de mi armario. Desearía que no lo hubiera hecho, realmente desearía que no lo hubiera hecho. Unas horas más tarde, en un momento que no pertenecía ni a la noche ni al amanecer, escuché una voz. Apenas era un susurro, pero me hizo abrir los ojos. Me quedé quieta, escuchando, antes de volver a oírla. Fue más fuerte esta vez y me puso la piel de gallina. Era mi voz lo que estaba escuchando, y decía una cosa, el nombre de mi exnovio. Incluso lo oí murmurar a mi lado en respuesta. Eso fue justo antes de que la puerta de mi armario se abriera de golpe y ambos nos sentáramos en estado de shock. Tan pronto como me giré para ver la puerta del armario abierta de par en par, encendí la habitación con mi lámpara de noche. En ese momento, mi exnovio estaba maldiciendo en voz alta y lo vi sosteniendo su mejilla derecha. En su mejilla había una marca roja que casi parecía que le habían dado una bofetada. Así fue como todo empezó a ir cuesta abajo. Cada vez que mi ex venía a dormir, insistía en que la puerta de mi armario debía estar cerrada e incluso sugería reemplazar la manija por una que cerrara con llave. No todas las noches que se quedaba a dormir sucedía algo, pero rara vez teníamos una noche tranquila juntos. Diré que nunca me pasó nada entre comillas, malo, siempre fue dirigido hacia él. Honestamente, cuanto peor se ponía nuestra relación, y cuanto más abusivo era, más cosas le pasaban y peor se ponía para él. La última vez que se quedó a dormir, antes de que diera por terminada nuestra relación, se estaba ahogando mientras dormía. Me desperté con él tosiendo mientras intentaba buscar aire. Sus ojos estaban muy abiertos y parecía que se le estaban saliendo del cráneo. Su rostro estaba casi morado con venas saliendo de su frente. Su nariz incluso había comenzado a sangrar. No vi que nada le atacara, solo las secuelas. No me mantuve en contacto con él después de la ruptura para saberlo con seguridad, sin embargo no volví a ver la cara después de esa noche, no por un tiempo. No pasó nada, ni siquiera una sombra o un susurro. Supuse que la cara se había ido con él y se había ido para siempre. Aquí es donde desearía que la historia hubiera terminado para mí. Un par de meses después, mi hermano mayor y su esposa estaban pasando por tiempos difíciles financieramente. Como solo éramos mi madre y yo en una casa de 5 habitaciones, los invitó a ellos y a sus 2 hijos a vivir con nosotros. De repente, la tranquila casa estaba abarrotada y llena de cajas y muebles de mudanza, sin mencionar a los inquietos niños de 6 y 4 años. En ese momento, me había graduado de la escuela secundaria y estaba cuidando a mis sobrinos mientras mi hermano, su esposa y mi madre estaban en el trabajo. Por otro lado, yo tenía trabajo de medio tiempo y un nuevo novio. Todo era normal, al menos tanto como podía ser. Honestamente, no comencé a prestar atención a las crecientes preocupaciones de mi hermano y su esposa sobre las pesadillas de mi sobrina de 4 años, hasta que lo presencié yo misma. Al principio pensaba que era normal que los niños tuvieran pesadillas, todavía recuerdo toneladas de sueños retorcidos, dementes y francamente extraños de mi infancia. Eventualmente noté en ella su falta de energía y que parecía tener poco interés en los juguetes. A veces podía animarla a dormir la siesta en el sofá conmigo mientras hacía que mi sobrino mirara una película o la televisión. Aparte de eso, supuse que había dejado de dormir por la noche debido a las pesadillas. Las pesadillas que tenía mi sobrina solo empeoraron cuando su madre consiguió un trabajo nocturno y mi hermano estuvo fuera durante unas semanas por el trabajo para recibir capacitación y una oportunidad de promoción. Mi mamá no llegaba a casa hasta alrededor de las 11 de la noche, así que dependía de mí darles de cenar a los niños, bañarlos y ponerlos a dormir. A mi sobrino, a pesar de que solo tenía 6 años en ese momento, le gustaba jactarse de que era demasiado mayor para los cuentos antes de dormir. Supuse que lo decía para poder jugar con su consola portátil en la cama durante 15 minutos más, así que normalmente solo le leía yo a mi sobrina en su habitación. En esta noche en particular, me pidió que le contara una historia en lugar de elegir un libro para leer. Sin pensarlo 2 veces sobre su pedido, le pregunté: ¿qué tipo de historia quieres que cuente? Háblame de la bruja, me respondió y de inmediato pensé en historias como El mago de Oz o Hansel y Gretel. No llegué a decir ni una frase antes de que me detuviera. Eso no es lo suficientemente aterrador, me dijo, cuéntame la historia aterradora sobre la bruja.
Con su declaración, comencé a darme cuenta de que no solo estaba pidiendo una historia de miedo, sino una historia de miedo específica sobre una bruja específica. No sé de qué bruja estás hablando, cariño, admití, sintiendo que el temor subía lentamente y llenaba mi cuerpo. En el fondo de mi mente sabía de qué estaba hablando, pero mi racionalidad lo negaba fervientemente. La bruja que vive en tu armario. Cuéntame la historia de miedo donde morimos. Me quedé sin palabras. Me senté allí mirando a mi sobrina de 4 años, sus palabras daban vueltas en mi cabeza mientras trataba de procesar cómo me sentía. Estaba asustada, conmocionada, desconcertada, enojada. Me dejó sin palabras con los ojos y la boca abierta. La cara nunca me había hecho daño, pero había visto lo que le había hecho a mi ex y creía de todo corazón que podía matar. No estaba segura de qué más hacer, así que con calma le dije que durmiera y me fui. Cuando mi mamá llegó a casa más tarde esa noche, ya la estaba esperando. Mantuve la compostura y la saludé, aunque tenía ganas de llorar y contarle lo que me había dicho mi sobrina. En cambio, me contuve y pregunté de qué era que trataban las pesadillas de mi sobrina. Inicialmente me dijo que no tenía idea y que solo estaba pasando por una fase. Parecía más agitada cuanto más insistía al respecto, así que finalmente le dije sin rodeos. Ella piensa que vamos a morir. Me dijo que alguien estaba viviendo en mi armario. Tuvo cuidado con la forma en que respondió, y ahora sé que me estaba ocultando algo. Ella estaba soñando con una persona que entraba a su habitación por la noche, eso es todo. Sonaba como si mi madre ya hubiera superado el problema, como si mi sobrina ya estuviera bien. Con sus palabras decidí finalmente dejar de presionarla sobre el tema. Honestamente, tenía miedo de irme a dormir esa noche, sabía que vería esa cara. También sabía lo que le pasaba a mi ex cuando cerraba la puerta del armario. Finalmente estaba en la cama alrededor de las 2 de la mañana, pero no pude reunir el coraje para cerrar la maldita puerta de mi armario. Mientras me estaba quedando dormida no podía apartar los ojos de mi armario abierto. Sé que me adormecía y perdía el conocimiento, mis ojos se caían o se cerraban y luego se abrían de golpe una vez que me daba cuenta de lo que estaba pasando. En lo que pareció un instante, el rostro estaba allí, mirándome en silencio como siempre. Me desperté del todo en un segundo y le devolví la mirada, demasiado asustada como para parpadear. Mi miedo se diluyó lentamente en la rabia que había sentido antes, y me senté en mi cama, agarrando con fuerza mis sábanas. Vete. Le hablé a mi habitación, pero odiaba lo quebrada que sonaba mi voz. Tomé otro respiro y más severamente dije vete. La cara no se movió de donde estaba flotando en la parte superior de mi armario. Vete. Seguí repitiendo hasta que estuve casi gritando. La cara se había ido repentinamente y me tomó algunos vete más para que me diera cuenta de eso. Me senté en mi cama ahora en silencio, todavía mirando la puerta del armario antes de finalmente encender la luz. Sentí que el miedo me llenaba una vez más, así que antes de estar demasiado asustada para hacer algo, salté de la cama y cerré la puerta del armario de un portazo. Me quedé quieta un rato después, con el corazón desbocado, medio esperando que la puerta se abriera de golpe. Luego miré de mi armario a mi tocador y me moví para intentar empujarlo frente a la puerta. Al final, era demasiado pesado, así que tuve que arrancar los cajones y deslizarla por la alfombra. Mi tocador permaneció así frente a mi armario durante los siguientes días. Mi tranquilidad comenzó a regresar lentamente y mi sobrina no había tenido más pesadillas. Me las arreglé para acostarme temprano esta noche y mi mamá no estaría en casa durante las próximas horas del trabajo. Por supuesto, la paz no duró mucho y justo antes de que pudiera dormirme escuché lo que sonaba como un golpeteo silencioso pero agudo. Casi lo ignoré al principio, pero el sonido era persistente y cada vez más fuerte. Me senté en mi cama y lo supe, solo supe que venía de mi armario. Había escuchado ese mismo golpeteo solo unos meses antes. Me senté en la oscuridad de mi habitación, con los ojos muy abiertos y mirando la puerta del armario con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Estaba casi segura de que la puerta se abriría en cualquier momento, a pesar de que la pesada cómoda la mantenía cerrada. Me senté allí por lo que pareció una eternidad antes de que el golpeteo, que se había convertido en un ruido desgarrador, se detuviera repentinamente. Seguí escuchando, con los ojos muy abiertos y sin apartarme de la puerta del armario, mientras estiraba lentamente la mano para encender la lámpara de mi habitación.
Mi habitación, ahora iluminada, todavía estaba en silencio y mi miedo comenzaba a disminuir lentamente, antes de escuchar otra puerta abrirse en la silenciosa casa. Aparté la vista de la puerta del armario y me dirigí a la puerta cerrada de mi habitación, sin dejar de escuchar. En cuestión de segundos sentí que se abría otra puerta y el sonido me obligó a salir de la cama. Abrí la puerta que daba a un pasillo oscuro y vi que la puerta de la habitación de mi sobrina estaba abierta de par en par. Tomando una respiración profunda, caminé hacia adelante y encendí la luz de su dormitorio. De alguna manera supe que ella no estaba en la habitación antes de que pudiera confirmar visualmente el pensamiento. Cuando vi su cama vacía la llamé. Solo me respondió la puerta del dormitorio de mi sobrino cerrándose de golpe. El miedo me estaba llenando y quería volver corriendo a mi habitación y esconderme debajo de las sábanas de mi cama, pero no podía. Tenía que ser más fuerte que eso. Me arrastré lentamente por el pasillo, llamando ahora a mi sobrino sin recibir respuesta de ninguno de los niños. Podía ver la luz que entraba por las rendijas de la puerta, pero cuando intenté abrirla no se movió. No estaba cerrada, parecía como si estuviera atascada. Como si alguien mantuviera la puerta cerrada desde el otro lado. Golpeando la puerta del dormitorio me sorprendí con lo fuerte que gritaba a cada uno de los niños por sus nombres completos. Seguían sin responderme, pero cuando pegué la oreja a la puerta pude escuchar sus voces, y una tercera. La voz de una mujer joven. Estaba demasiado amortiguada para entender lo que alguien decía, pero mi mente se puso en estado de shock y me asusté por completo. Todo estaba tan borroso que no puedo describir lo mucho que intentaba entrar en la habitación. Con el estado de ánimo en el que me encontraba, finalmente se me ocurrió la idea de quitar el pomo de la puerta por completo. La manija en sí no tenía ningún tipo de cerradura y había tornillos en mi lado de la puerta que pude aflojar después de correr al patio trasero para encontrar una caja de herramientas. Al forzar el pomo de la puerta, pude ver parcialmente la habitación. Escuché a mi sobrina hablar en voz baja y pude ver a mi sobrino parado en la esquina de su habitación con su pijama de una pieza luciendo cansado y confundido. Finalmente pude llamar su atención, mientras hacía todo lo posible por no gritarle. Parecía confundido al principio antes de correr para tratar de ayudarme a desatascar la puerta. Todavía podía escuchar a mi sobrina hablando con una tercera voz en la habitación y la comprensión me golpeó como un tren cuando escuché que le respondía. Era mi propia voz hablándole, animándola a hacer algo. Mi voz le decía que no tenía otra opción y que su hermano tenía que morir. Todavía estaba frenética, golpeando la puerta tan fuerte como pude mientras mi sobrino tiraba del agujero que había dejado el pomo de la puerta del otro lado. Sentí como si estuviera tratando de mover una pared sólida, pero finalmente las bisagras cedieron y el marco de la puerta se abrió lo suficiente como para que pudiera entrar en la habitación. Agarré a mi sobrino cuando finalmente pude ver a mi sobrina en la habitación. Estaba en su propio pijama de una pieza y tomaba con las dos manos el mango de un cuchillo de filetear que mi madre tenía en la cocina. Todos los cuchillos se guardaron en un gabinete sobre el fregadero de la cocina desde que los niños se mudaron y todavía no tengo idea de cómo lo consiguió sacar. Iba a preguntarle, pero la vista de la tercera persona en la habitación captó casi de inmediato toda mi atención. En una imagen que mi exnovio me había descrito una vez antes, vi esa cara blanca en la habitación de mi sobrino. Las mantas de su cama envolvían fuertemente el rostro liso, cuyos ojos eran imposiblemente negros y vacíos. Estaba colocada cerca del techo de su habitación, flotando sobre la cama, sin nada más que aire entre el colchón y los extremos de la manta. Nunca antes había experimentado un terror tan grande en mi vida y me sorprende que no haya comenzado a gritar como una demente. Todavía podía escuchar mi propia voz brotando de la cara, alentando a mi sobrina a matar a su hermano y ahora a mí misma. Pude apartar mis ojos de la mirada sin alma del rostro blanco para poder volver a mirar a mi sobrina. Lentamente venía hacia mí y su hermano con el cuchillo en sus pequeñas manos. Pude ponerme en acción una vez más y me acerqué a ella, girando a mi sobrina para que quedara de espaldas a mí y la levanté por la cintura antes de huir de la habitación. Había agarrado el brazo de mi sobrino con tanta fuerza que terminé magullándolo mientras tiraba de él detrás de mí. Solo me detuve para agarrar mi bolso antes de salir corriendo con los dos niños de la casa. Empujé a los dos niños al asiento trasero de mi auto antes de salir del camino de entrada y alejarme a toda velocidad de la casa.
En ese momento, mi sobrina estaba gritando mientras que mi sobrino estaba llorando y enojado. Recuerdo que el niño de 6 años gritaba que no tenían sillas para el auto ni zapatos. Estaba en pleno pánico, llorando e hiperventilando y no tenía idea de qué hacer. Hubiera estado manejando peor que cualquier persona ebria, lo sabía, y tuve que parar. Acabé en el aparcamiento de una cafetería de 24 horas a unas manzanas de mi casa. Con mi auto detenido, tanto mi sobrina como mi sobrino se tranquilizaron un poco y me dejaron sentarme en silencio mientras trataba de recomponerme y decidir qué hacer. El reloj de mi auto me dijo que mi mamá saldría del trabajo en los próximos 20 minutos, pero no tenía mi teléfono para llamarla. Apagué el vehículo, diciéndoles a los niños que podíamos ir al restaurante y les compraría helado. Mi sobrino volvió a quejarse de que no tenía zapatos, ni yo ni su hermana, y mi sobrina seguía en silencio. Aún así, me siguieron dentro, los tres en pijama. Me alegré cuando el personal de la cafetería casi desierta no protestó porque entráramos y nos sentáramos en una mesa antes de que pudieran siquiera hablar con nosotros. Les dije a mi sobrina y sobrino que iba a pedir su helado y caminé sola hasta el mostrador donde una camarera y un gerente nocturno me miraban desconcertados. Les mentí entre dientes, diciendo que estaba cuidando a los niños y que alguien había entrado en la casa. Les dije que pude tomarlos a ellos y mi bolso antes de huir y que no traje mi teléfono para llamar a mi mamá. El gerente fue lo suficientemente amable como para dejarme usar un teléfono detrás del mostrador mientras la camarera se dirigía a la cabina donde mis sobrinos todavía estaban sentados en silencio para observarlos. El resto del personal nocturno en la cocina se dio cuenta rápidamente y pude verlos susurrando entre ellos mientras yo marcaba el número de mi mamá. Me las arreglé para mantener una voz tranquila, casi monótona, mientras hablaba con mi mamá. Le dije que tenía a los niños en el restaurante y le pedí que viniera lo antes posible. Me abstuve de contarle la misma historia sobre un ladrón en cambio, le dije que los niños y yo nos asustamos y salimos de la casa presos del pánico. Esa noche no volví a casa, sino que mi madre vino a buscar a los niños y había llamado a mi cuñada para que volviera pronto del trabajo. Terminé pasando la noche en la casa de mi entonces novio. Finalmente le dije todo lo que he narrado aquí y no hace falta decir que estaba escéptico, pero de todo corazón creía que algo me había asustado esa noche. También me había convencido de que me mudara con él, así no tendría que dormir más en mi habitación con esa maldita cara en mi armario. Llamé a mi mamá y le dije a la mañana siguiente lo que planeaba hacer. No se resistió mucho y, en cambio, sonaba preocupada por mi sobrina. Cuando ella y mi cuñada volvieron a casa esa noche, encontraron parte de la valla metálica atropellada por haberme salido tan rápido de la calzada. No me había dado cuenta de lo que había hecho en ese momento, pero los rasguños que encontré en el costado de mi auto coincidían con la descripción. También encontraron la puerta de seguridad y la puerta principal abiertas de par en par, la caja de herramientas que había tomado del patio trasero estaba volcada en el pasillo frente a la puerta destrozada de mi sobrino. También habían encontrado el cuchillo para filetear que tenía mi sobrina en la habitación de su hermano. Rompí en llanto cuando me dijo que habían encontrado las mantas de mi sobrino arrastradas hasta la sala de estar, deteniéndose justo antes del umbral de la puerta principal. Durante la semana siguiente, mi hermano regresó de su viaje de negocios y terminó recibiendo su promoción, por lo que también podría mudar a su familia de la casa. Mi madre finalmente se convenció de vender la casa, pero no antes de que mi sobrina tuviera otro episodio. Había agarrado ese mismo cuchillo para filetear en medio de la noche y había despertado a sus padres apuñalando a su madre en el muslo mientras dormía. A la mañana siguiente me reuní con mi familia en el hospital. Mi cuñada estaba bien y, curiosamente, mis sobrinos estaban actuando normalmente, como si nada hubiera pasado. Mi hermano estaba lo suficientemente preocupado como para llamar a un agente inmobiliario ese día para intentar encontrar un lugar donde vivir que no fuera la casa maldita de mi madre. Ese día mi mamá finalmente me habló sobre las pesadillas que estaba teniendo mi sobrina. La persona que entraba en su habitación por la noche aparentemente se parecía a mí, envuelta en un montón de mantas con solo mi cara expuesta. Se llamaba a sí misma bruja y le decía a mi sobrina que su familia iba a morir y que tenía que salvarlos. Mi hermano y mi cuñada también lo sabían, e incluso oían mi voz cuando no estaba en casa o cuando dormía en mi habitación. A mí nadie me lo había contado porque yo nunca decía nada.
Mi madre incluso llegó a decirme que no quería asustarme cuando estaba sola en casa, vigilando a los niños por la noche. Nunca les conté sobre la cara en mi armario, o sobre lo que había visto esa noche. Tampoco se lo he mencionado a nadie más desde entonces. Enterré todo lo que había sucedido en lo profundo de mi mente y, afortunadamente, no ha sucedido nada, ni siquiera un poco paranormal, desde que me mudé. Aún así, más de 6 años después, no puedo evitar la sensación de que alguien me mira por la noche desde mi armario cuando duermo.